El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar las acciones de amparo presentadas en contra del presidente y el Congreso de la República por la aprobación del Decreto 4/2020, Ley de ONGs. En cuanto al presidente, la resolución de la Corte establece que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el Poder Legislativo le envíe. Respecto al Congreso, la CC rechazó los argumentos de los amparistas contra el Legislativo por no haber aprobado con mayoría calificada la ley y que no se le dio la oportunidad de debatir a los diputados que accionaron. La normativa establece una serie de controles para estas organizaciones que manejan fondos públicos y externos, los cuales deben ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. También define que si una ONG utiliza fondos que recibió de sus donantes para actividades que alteren el orden público, serán canceladas y sus directivos enfrentarán consecuencias penales. A ver, pregunta, ¿usted es fiscalizado, por ejemplo, por la Superintendencia de Administración Tributaria como ciudadano guatemalteco? Sí. ¿Somos fiscalizados de alguna manera por esta dependencia todos? ¿Correcto, Sandy? Y cuando usted es funcionario público también por la Contraloría General de Cuentas, además si eres cuentadante. Entonces la pregunta es, si las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas, son en parte financiadas con fondos del Estado, es decir, con sus impuestos, con tus impuestos, con mis impuestos, ¿por qué no van a ser fiscalizadas? Y en este caso, me parece muy acertada la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que ahora sí abre la puerta para que puedan ser fiscalizadas como cada ciudadano guatemalteco es fiscalizado. Es lo justo, ¿no? Sí, recordemos que en el Congreso se aprobó entonces esta ley, ya fue sancionada por el presidente, y pues se había planteado un recurso para evitar que entrara en vigencia, ¿no? Correcto. En contra de estas aprobaciones. Así es. Al final. Pero, bueno, ya la Corte indica que no se violó ninguna ley, es decir, todo está en el marco legal y por lo tanto entonces se puede proceder a la fiscalización de las ONGs. Algo que es necesario, Julio, porque si reciben fondos del Estado, nosotros como ciudadanos, que también podemos fiscalizar todas las instituciones públicas, también podríamos solicitar información sobre estas entidades. Por supuesto, sobre todo porque lo que se pretende evitar es el tema de que las ONG se dediquen más que supuestamente a lo que muchas están orientadas, que es la ayuda social, a vivir de los problemas de Guatemala, a vivir del conflicto social en nuestro país y hasta participar activamente en los temas de orden político. Ese no es el papel de las ONGs, porque entonces en lugar de haber fundado o conformado una organización no gubernamental, hubieran conformado mejor un partido político, ¿no? Para participar en política. Entonces me parece de verdad, en este caso, que esta Corte de Constitucionalidad está allí haciendo su papel, es decir, callada la boca, sin esa situación de ser mediática, pero resolviendo de conformidad a derecho. Aquí nadie, dice la ley, y de hecho lo dice la Constitución, es superior a la ley misma. Así que las ONGs tampoco deben de serlo, tienen que ser fiscalizadas. ¿Cuál es el miedo? Exactamente, ¿cuál es el miedo? Julio. Si tienen todo claro, todo transparente, pues bueno, ahí está entonces la fiscalización, ¿no? Las ONG son de apoyo para el país. Al menos en teoría. Exactamente, pero también se puede prestar a otros fines y eso es lo que se pretende evitar, ¿no? Que sean utilizadas para recibir fondos y que al final, bueno, hagan la fachada de ayudar o de apoyar cierto proyecto, cierto sector y el dinero se está destinando a otra situación que no nos favorece para nada ni favorece a los sectores entonces que tienen necesidad de este tipo de apoyo. Este es el punto y es un punto también discutido cuando se asigna el presupuesto, Julio. Totalmente, ¿no? Porque para eso sí se exige por parte de algunas ONGs, queremos el presupuesto, más por favor no nos fiscalicen. Vamos con datos, que esto es importante y ahí va a tener usted un contexto fundamental. El año pasado, solo para recordarle a usted allá en casa, fíjate, Sandy, fueron sancionadas las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo por parte del actual presidente Yamatei. Sin embargo, en aquel momento la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que dejaba en suspenso la entrada en vigencia de esa ley. Ahora,
Finalmente, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por mayoría rechazaron esos amparos en contra de esa reforma definitiva y de esta manera, a partir de pues esta resolución que se notificará por parte de la Corte de Constitucionalidad, las organizaciones no gubernamentales finalmente podrán ser auditadas en primer lugar por la Superintendencia de Administración Tributaria y por supuesto por la Contraloría General de Cuentas, porque repito, cuando se recibe fondos del Estado, estamos hablando que el Estado no produce nada más que gastos. Esos fondos los produce usted con su trabajo, con sus impuestos y por supuesto que necesita saber en qué se están utilizando. Por supuesto, Julio, es parte de la fiscalización ciudadana. Es importante transparentar los procesos. Correcto, todo el tema entonces que tiene que ver con los recursos que provienen de nuestros impuestos, es importante rendir cuentas claras a la ciudadanía. Para que también entonces exista esa buena voluntad o ese mensaje claro y positivo de que los recursos que nosotros estamos dando por medio del pago y del cumplimiento de nuestra obligación del pago de los impuestos en este caso, se están utilizando y se están orientando de buena forma. Porque, por ejemplo, una de las excusas que existen de las personas que pues no están pagando los impuestos es ¿para qué voy a pagar si de todos modos no se hace esto, no se hace lo otro, no sabemos qué se hace con el... Exactamente. Sí. Entonces, imagínate, por eso es importante ir transparentando cada proceso. Y las ONGs no se pueden quedar atrás. Yo sí estoy de acuerdo con que se fiscalicen, porque sabemos que no son todas, pero algunas sí se rehúsan a la fiscalización. Antes de los siguientes datos, las ONGs, muchas de ellas, no se rasgan las vestiduras para supuestamente fiscalizar las acciones del gobierno. Pues ahora llegó el momento de que la ciudadanía las fiscalice también a ustedes. Yo creo que es lo justo y es lo necesario. Más datos para usted en este contexto del cual estamos hablando. Sandy, al sancionar la ley, el presidente argumentó de la República que debe garantizarse la transparencia y la certeza jurídica en las ONGs, además de rechazar la corrupción como tal. También dejó en claro que no está en contra de las ONGs y destacó la labor de muchas entidades, pero también reiteró que es necesaria la rendición de cuentas. Varios expertos han considerado que el espíritu de la ley es transparentar el uso de los recursos y que también sean utilizados en actividades que realmente sean de provecho para el país y para los guatemaltecos. Ven cambios positivos, ya que con esta ley se podrá verificar de dónde provienen y hacia dónde se distribuyen los fondos que le pertenecen literalmente al pueblo de Guatemala y que se les son confiados año con año a algunas y a distintas, diría yo, ONGs que están funcionando en nuestro país. Pues llegó el momento de aplicar la ley y llegó el momento de que este tema del combate a la corrupción y la transparencia en la utilización de fondos sea, en primer lugar, algo que se verifique en el Estado de Guatemala, porque así debe ser, y sea también, en segundo lugar, algo que se verifique en las ONGs, porque están utilizando muchas de ellas fondos del Estado. Sencillo, tan fácil, tan claro y tan lógico como esto, no le veo ningún problema y al contrario, es un buen paso para realmente verificar el hecho de que sea transparente el uso del presupuesto nacional. Y mira, Julio, también es importante este tipo de fiscalización porque entonces así también el Congreso, Finanzas, van a poder tener pues una orientación, ¿no?, sobre la eficiencia de las ONGs, el uso que se le da al dinero, los resultados que se han obtenido, para de esta forma, si hay alguna que pues no cumple los objetivos o no está proyectando de la forma que se espera, también se puedan evaluar otras que sí lo están haciendo y que no gozan entonces del aporte del Estado, por ejemplo, porque hay varias que no lo hacen. Y aquí hay que decir algo que también es muy importante, es decir, no hay que estigmatizar también a todas las ONGs. No. Muchas ONGs están haciendo un trabajo muy bueno, un trabajo muy importante y probablemente hasta necesiten de ser ayudadas con más fondos del Estado para que puedan continuar con ese trabajo loable. Hay que premiar a las que están funcionando de buena forma. De buena manera, es correcto. Pero es que también, y usted no me dejará mentir, en casa, Sandy, lo vemos de una manera terrible, cuando se dice es que es la sociedad civil organizada bajo formas muchas veces de ONGs, que lo que hace son más movimientos de orden político y de otro tipo de situaciones que en nada benefician a Guatemala, solo ayudan a la división, ayudan a esa polarización y Guatemala lo que necesita es paz, lo que necesita es unión, lo que necesita es esa transparencia, esa integración y por supuesto necesita el poder ciudadano para que efectivamente pueda verificarse cada uno de los centavos del presupuesto en que son utilizados.
Exactamente, Julio. Así que ya tiene entonces luz verde, nuestras autoridades, en este caso la Contraloría, será la encargada de poder fiscalizar. Como debe ser. Como en cualquier institución pública que recibe entonces esos fondos del Estado. Y que paguen sus impuestos, porque supuesto, va a estar la SAT allí. Exactamente. Y entonces verificar que se realicen los procedimientos de buena forma, los controles que también se lleguen con el manejo de los fondos, los reportes que se puedan realizar y pues se puedan detectar también anomalías en los casos que correspondan y ojalá que también se tomen las decisiones o pues se planteen los recursos cuando se den los casos. Es oportuno, sí, fiscalizar ONGs. Sí. Hay muchas que pues tendrán sus propios controles de cajón porque lo deberían de tener de hecho. Entonces, pues esperemos que se puedan tener buenos resultados, la verdad, y que ya no existan más recursos porque nada nos garantiza también que se pueda presentar otro amparo. Bueno, nada garantiza eso en una Guatemala que fue acostumbrada, sobre todo en los últimos 5 años atrás, por una Corte de Constitucionalidad anterior, a que aquí todo era una amparitis total. Pero no, aquí debe funcionar la situación tal y como está. Si ya esta ley pasó los 9 pasos en el legislativo, fue también aprobada, fue sancionada y pasó por el Ejecutivo, y ya se publicó en el Diario de Centroamérica y ahora está refrendada por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a lo que está allí, que es legal y que de alguna manera solo busca el beneficio de la transparencia y el combate a la corrupción, pues no habría materia y no habría razón para insistir en este tema de hacer amparos. Pero por supuesto, sí habría cuando tienes miedo, cuando escondes algo, cuando no estás haciendo las cosas como deben de hacerse. Así que si las ONGs le exigen al Estado la transparencia y esta fiscalización, pues que el pueblo de Guatemala pueda fiscalizar las ONGs. Totalmente, como dicen, predicar con el ejemplo, Así ¿no? es. Poder rendir entonces esas cuentas, pero sobre todo las cuentas son para el pueblo de Guatemala, ¿no? Así es, para nosotros. Exactamente, que somos los que de cierta forma pagamos pues financiamos exactamente este tipo de proyectos. Es loable el trabajo que realizan muchas ONGs en el país, porque tampoco es que las vamos a satanizar. Y las felicitamos. Exactamente, pero sí, los controles son muy buenos, Julio. Totalmente. Para buenos y para malos, para todos es bueno el control. Vamos a la pausa, pero la Franja de Gaza, Israel y Palestina siempre en un conflicto, pero es que ahora se ha desatado de una manera terrible. Vamos a analizar la situación que se vive. Recordemos que hay guatemaltecos que viven en Israel, entonces vamos a regresar con este análisis. Correcto, vamos a la pausa, pero usted recuerde algo, somos a la medida.